¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Bueno, soy Pedro Martínez, jefe de Servicio Técnico de Gestión Forestal del Cabildo de Tenerife. Yo creo que he venido aquí por la posición intermedia también que tengo, porque nosotros en el servicio llevamos la gestión, la extinción de los incendios forestales, llevamos el operativo Brieford, pero además llevamos la gestión de todo lo que bordea al Parque Nacional, llevamos la gestión de corona forestal, de algunos espacios forestales, Laguneta, Siete Lomas, que ha sido citado algunas veces aquí, de Ifonche, de algunas reservas. Y yo tengo que decirles que, además lo he comentado recientemente con algunos de los aquí presentes, que posiblemente tenga un sesgo de interpretación, pero estoy convencido de que los incendios es uno de los problemas más importantes que tienen los ecosistemas forestales, o al menos en Tenerife. Combinado con otros, seguramente. Lo tiene desde el punto de vista de la conservación, lo tiene, y lo tiene si además le sumamos por el problema que genera la protección civil. Un planito muy parecido al que sacó Adidas, Diego Didac. Es la recurrencia de incendios aquí desde el 95 hasta el 23. Ha bordeado completamente el Parque Nacional, completamente, en menos de 30 años, en 28 años, prácticamente toda la superficie movida por un motor, que es el pino canario, principalmente, ha ardido, como poco una vez. En algunos sitios con recurrencias de 14 años, entre el 98 y el 2012 en Vilaflor, o entre el 2007 y el 2022 en Los Realejos. Eso implica los daños que señalaba antes Onay y los daños sobre la propia vegetación, añadidos muchas veces y complementados con el trabajo eficaz que tiene la herbivoría en la regeneración. En Parque Nacional generan unos problemas importantes. Y les digo, nosotros que gestionamos corona forestal, yo tengo un cargo de conciencia, porque lo veremos un poquito más adelante, el Parque Nacional se han quemado cerca de 3.000 hectáreas, no ocasionadas dentro del Parque Nacional, sino de fuegos producidos en su exterior y movidos por el pinar canario, ¿no? No voy a decir que quitemos todo el pinar, como dijo en su día, no sé si fue Bush en Estados Unidos, ¿no? A ver, voy a hablar de prevención. Es verdad que podemos hablar de extinción, de los medios que tenemos, etcétera, pero cuando actuamos contra incendios forestales, ¿cómo lo podemos parar? Tanto desde el punto de vista de protección civil o tanto como mirando la conservación, realmente trabajando en prevención vamos sobre dos patas. Primero, sobre las causas. La intención es que no haya más chispazos. Lo dijo Ángel claramente, los chispazos vienen de la mano del hombre. Los inicios de fuego de carácter natural, puede haber rayos. No hay tormentas de verano, como ocurre en península, en ambientes continentales. Lo que tenemos son rayos, posiblemente en borrascas de invierno y que producen incendios de baja intensidad. Casi el 99% de los incendios que tenemos nosotros se producen a causa del hombre y los grandes incendios todos a causa del hombre. Vale, podemos trabajar sobre ellos, tenemos medidas disuasorias, tenemos medidas de regulación de uso, tenemos un montón de medidas que caen sobre esto y que benefician tanto a la protección civil como a la conservación. Reducir el número de chispazos, pero se producen los chispazos. Necesariamente tenemos que actuar sobre la propagación. La propagación tiene tres elementos. Se mueve por el clima, por la meteorología, no podemos hacer nada por ahora. Se mueve por la topografía, una topografía fatal para nosotros, genial para los incendios en las Islas Canarias, y se mueve por nuestros ecosistemas, que nos guste o no, son combustibles también, y arden con virulencias diferentes. Y posiblemente para evitar que propaguen bien, tengamos que hacer perturbaciones, bien seleccionadas en sitios concretos, pero posiblemente tengamos que hacer perturbaciones. Una curiosidad, en protección civil se habla mucho de autoprotección. Yo revisando un poco también lo que teníamos en conservación, y lo sumo como conservador también, que soy de espacios naturales, autoprotección, defendemos urbanizaciones, defendemos bienes que tienen un valor importante y trabajamos la autoprotección, pero muchas veces las poblaciones que queremos defender, los valores biológicos que tenemos, no pensamos que a ellos pueda llegar un incendio y que quizás haya que tomar medidas de autoprotección si son valores altos para que el incendio no llegue con intensidad, si realmente no tienen capacidad de regenerarse. Si entendemos, como yo entiendo, que es un impacto importante, ese fuego no debería llegar. Entonces, en las fases previas, posiblemente tengamos que empezar a hablar de autoprotección. Soy funcionario, me aplican directamente las normas, pero básicamente son dos normas. Protección civil, las normas de protección civil,
que tienen su evolución a partir de los años 80-90 y se desarrollan en los planes Info, voy a hablar de ella, y el plan y la ley de montes. Básicamente, las dos normas que me van a marcar a mí cómo tengo que actuar son estas dos, complementadas con otras pequeñas, como el decreto de incendios del 2001. ¿Qué me dicen las normas de protección civil? Nos sirve mucho. Esto es el plan Infoca, que es el que nos sirve para coordinarnos, que es el cuadro de la derecha para ustedes, y nos marcan determinados elementos, nos hace un análisis territorial, establece las zonas de peligro que tienen las distintas islas, nos indica que hay épocas de peligro de que se produzcan más incendios, obvio, nos dice cómo categorizar los incendios en función de su índice de gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que me importa para esta ponencia es cómo analiza el riesgo de incendios. Básicamente se basa en dos variables, vulnerabilidad y peligrosidad. Peligrosidad, lo que les decía antes, estudiar las causas, dónde puede haber incendios, dónde hay más frecuencia, dónde se producen con mayor intensidad, y ver las variables meteorológicas, las variables topográficas y lo que puede arder nuestros ecosistemas, que son los combustibles. Y luego sí que añade algunos componentes de protección de la naturaleza, pero lo pone valorándolo como espacios naturales protegidos, pero le da un valor pequeño, ¿vale? Cuando se hace todo el estudio, lo pone en la parte de vulnerabilidad, se contrasta con la peligrosidad y nos da el riesgo. Si nosotros vemos el riesgo de Tenerife, vemos los puntos rojos, están marcados los sitios donde habitualmente hemos tenido más incendios. Y en naranja y en amarillo, pues también tenemos donde hay mucha frecuencia de incendios y donde además hay mucha población. Si se dan cuenta, los grandes incendios, la foto inicial, aquí está en verde. Donde teníamos los grandes incendios, la Protección Civil nos dice que no hay riesgo o que hay poco riesgo. Tiene lógica, porque actúa sobre todo sobre la causa, donde se inicia. Y es importante que vean ustedes dónde se inician los fuegos, que es fuera de nuestros espacios naturales y generalmente fuera del pinar y fuera de los puntos que tenemos que proteger. Es diferente, por ejemplo, a Gran Canaria. Aquí sí que tenemos una ventaja, que tenemos una separación entre la zona forestal muy clara, muy nítida, y las zonas habitadas, ¿no? Vale, me voy a la ley de montes. ¿Qué nos dice la ley de montes? Nos dice distintas cosas, pero quiero señalar sobre todo este apartado en el que nos indica que debemos señalar zonas de alto riesgo de incendios a proteger. Fíjense, nos habla de aquellas zonas donde tengan frecuencia y virulencia esos incendios, pero además donde tengamos que destacar la importancia de los valores amenazados. Y aquí en Tenerife se destacaron zonas en las que no hay incendios. Para mí, de partida es un error, porque tengo que protegerlo frente a un daño que normalmente no suele ocurrir. Fíjense en Anaga, se señalaron las reservas, porque tiene un valor importante desde el punto de vista de la conservación, pero no tenemos apenas incendios. Tenemos un monte verde que funciona bastante bien como ecosistema no es inexpugnable, pero funciona bien frente a incendios forestales. Y hay una modificación muy reciente de la ley que nos permite hacer planes anuales. Planes anuales que podemos ir metiendo poco a poco. Antes los planes se hacían a mucho tiempo, pero podemos ir metiendo poco a poco variaciones que nos vamos dando cuenta si de repente aparecen más puntos de incendio en una comarca determinada o si hay un deterioro de la vegetación en un sitio que la convierte en un combustible mucho más peligroso. Básicamente, nos dice que tenemos que analizar las causas de incendios para poder ir a por ellas, para que no haya chispazos. Nos dice que tenemos que regular los usos, quitando aquellos usos que puedan ser más peligrosos. Nos dice que tengamos que tener el dispositivo anual de extinción, lo quito porque estoy hablando de prevención, y nos dice que tenemos que hacer trabajos preventivos sobre la vegetación. Establece también la posibilidad de unas zonas, puntos estratégicos, que nosotros estamos empezando a desarrollar, que para nosotros es nuevo, pero lo que les digo nos da una oportunidad de hacerlo año a año. Bien, todo este rollo que les he dado es para decirles qué hacemos realmente en el Cabildo. Lo primero que hacemos es delimitar una zona de riesgo, que ya no son las zonas de alto riesgo de incendio. Esta zona de riesgo la tenemos delimitada desde hace más de 15 años. Es la zona donde habitualmente tenemos los grandes incendios, pero además están las zonas donde se inician los incendios. También hemos metido a Anaga, a pesar de que, como ven en esta foto, no ha sufrido grandes incendios en los últimos 30, 40 años seguro. ¿Qué hacemos en esta zona? Es donde sometemos a autorización
las actividades que pueden tener riesgo. Aquí es donde se autorizan los fuegos artificiales, aquí es donde se autorizan las quemas agrícolas, aquí es donde se autorizan colmenas que estén cercanas a zonas forestales, y si hubiera carboneo, aquí es donde tendríamos que autorizarlas. Y además regulamos los usos en función de las condiciones meteorológicas. Si hay alerta o alerta máxima, empezamos a tomar medidas. Cerramos fogones, cerramos el uso de fuego, pues evitamos que haya maquinaria con chispa en esta zona. Identificable en este caso, y más o menos fija para que los ayuntamientos sepan dónde están las restricciones. Aquí es donde, en las medidas más graves, cuando hay alertas máximas, se suspende el tránsito por sendero, o en el caso peor, la peregrinación de Candelaria, etcétera. Estas medidas de quitar gente del monte sí que es una medida claramente de protección civil, no es tanto de conservación. Ahí no buscamos que la gente no prenda, que normalmente no ocurre, sino lo que buscamos es que la gente que está en el monte la podamos evacuar con facilidad, que no tengamos 500, 600, 700, 800 personas en un punto concreto. Pero en todos los demás, todas las medidas que hagamos de prevención va a afectar casi de la misma manera a protección civil que a la conservación. Y luego hay que actuar sobre la propagación. Lo primero que hacemos desde siempre, todas las actuaciones que hagamos de restauración, en este caso, sobre todo las medidas que llevamos haciendo durante mucho tiempo sobre claras del pino canario, que procede de repoblación, es un ecosistema antropizado que tenemos que ir naturalizando, la sustitución del pino radiata, cualquier tratamiento, las mejoras sobre el monte verde o cualquiera que nos propongamos a futuro, en todos, cada vez que hagamos una actuación, tenemos que meter el componente de silvicultura preventiva. Necesariamente tenemos que entender, tenemos un ecosistema, lo queremos naturalizar, lo queremos llevar a este punto, pero las fases que vamos a pasar hasta ahí pueden arder más o menos. Son combustibles nuestros ecosistemas también. Yo estoy de acuerdo con, me parece que fue por aquí, no podemos verlos solo como combustible, pero no podemos olvidar que son combustibles. Entonces, si abrimos mucho el pinar canario, nos sale mucho matorral, posibilidad gran de que arda con facilidad. Si lo cerramos mucho, hay tangencia de copa, posibilidad de que arda con facilidad. Si hacemos una actuación sobre un pino radiata y hacemos un bosquete muy alto, entran las heliófilas, posibilidad de que se amplíen los incendios, ¿no? Las heliófilas, leguminosas, etcétera, con posibilidad de que ardan con más virulencia. Si hacemos cortes más pequeños, tenemos posibilidad de introducir especies de monte verde, pero más lentamente. ¿Vale? La silvicultura preventiva ante todo. Y luego establecer claramente dónde tenemos, aquí tenemos otra vez la foto de los grandes incendios, los espacios naturales. Y si recordamos la anterior del Infoca, vemos que en la parte norte teníamos concentrados muchos de los puntos rojos y los puntos naranjas. Estas son zonas estratégicas que ya incorporan nuestro plan anual, pero que estaban pensadas de hace 15 años. Son donde estábamos haciendo nosotros actuaciones, ojo, actuaciones para llevar masas antropizadas, masas, en el caso del Monte Verde, procedentes de matarrazas, de aprovechamientos para horquetas, hacia masas de lauricibla, o por lo menos intentar que se asemeje a las masas de lauricibla lo más naturalizada posible. Tenemos ahí, en la zona de Acentejo, la vegetación objetivo es Monte Verde, en el Valle de la Orotava la vegetación objetivo es Monte Verde, es laurisilva, y quizás en la zona de Icod, que es un pinar húmedo, lo que buscamos sí que es una fase un poquito más antropizada, que abrimos más el pinar que hay, que muchas veces procede de cortas a hechos y regeneración masiva, e intentamos que el sotobosque que abunda en su interior esté dominado por especies planifolias, reduciendo la proporción de brezo y ampliando de las de falla. Pero, principalmente, en la zona limítrofe entre donde está el riesgo, que es donde está la población, y nuestros ecosistemas. Estos son los tratamientos que hacemos. Por ejemplo, Monteverde, una zona tratada a matarraza, se ve por la proliferación de varas en la misma cepa, se va reduciendo esa proporción de varas paulatinamente. Me van a sacar tarjeta, creo que ya. ¿Vale? Y un ejemplo claro es el incendio del 2023. A un lado pino radiata, al otro lado una masa de Monteverde, no natural, una masa de Monteverde que hace 25 años, 30 años, estaba tratada para su aprovechamiento por horquetas y horquetillas. ¿Vale? No voy a meterme, Tida que lo ha explicado muy bien, no hemos descartado aquí ni las quemas ni el pastoreo prescrito. Me voy un poquito para atrás. Aquí tenemos bien delimitadas las zonas en las que tenemos claro dónde tenemos que hacer actuaciones de mejora de la masa, que además nos ayuda para la prevención de incendios, pero en el resto de la isla, especialmente en las laderas sur, en Pinares de Sur,
los tratamientos silvícolas no son eficaces del todo y son caros. Y es verdad que hemos tenido grandes incendios ahí y si se nos inicia, nos llegan otra vez hasta Parque Nacional por el tema de laderas, ¿vale? Es verdad que las dudas que tenemos es dónde actuar. Aquí vemos incendio 2007, una mancha verde de un incendio anterior del año anterior. Es parecido a lo que decía Didac. Esa no es una quema nuestra, es un incendio anterior de baja intensidad que se salva del gran incendio del 2007, ¿vale? Vale. Y acabo con dos ideas rápidas. La primera, me da la sensación a veces cuando actuamos de que los que trabajamos en extinción nos vienen comentarios, oye, has abandonado los valores naturales, estás centrado en la protección civil nada más. Yo tengo que decirles, y voy a hablar otra vez del Parque Nacional, lo situamos aquí, que las líneas de propagación principal, cuando tenemos los grandes incendios que están, fíjense, estas son todas las zonas afectadas, son casi 3.000 hectáreas dentro del Parque Nacional, son un incendio donde se han quemado, entre otras vegetación, retamares importantes, no en todas, ¿eh? Las líneas de propagación principales, donde muchas veces no podemos actuar los medios, van hacia el Parque Nacional, afectando a nuestra biodiversidad. Si en ese camino hay poblaciones a defender, posiblemente no podamos. Y mucho menos podemos defenderla si la información que tenemos, porque no siempre somos nosotros los que gestionamos esas poblaciones, no sabemos dónde se encuentran. Ahora recientemente nuestros agentes están teniendo unos cursos para patrimonio arqueológico, porque tampoco sabíamos dónde estaban. Si no sabemos dónde están esos puntos, en la toma de decisiones previas en la extinción no podemos llegar. Fíjense, ni siquiera la protección civil aquí está. Dicen, priorizamos, ¿no? Aquí llegó al astrofísico. Llegó al astrofísico. ¿Qué pasa? Que sí lo puedo defender. Arde toda la vegetación, pero las edificaciones sí nos da tiempo a defenderlo. Si en lugar del astrofísico hubiera una población en peligro de extinción, yo no puedo hacer nada, posiblemente por la intensidad con la que llega el fuego en esos puntos. ¿Vale? Y luego quiero acabar, todo lo que he dicho me lo voy a aplicar a mí mismo, porque dentro de la afección por el incendio tenemos una población de jarilla de agache, una especie, inicialmente las poblaciones originales están solamente en la zona, lo que conocen como las ventanas de Weimar, ¿no? En la ladera de Tigaiga, y que en 2007 se aprueba el plan de recuperación. Yo participo directamente porque nos piden colaboración desde la gestión del territorio, los compañeros que llevan este tema en biodiversidad en el Cabildo, y buscamos poblaciones, que era una de las líneas del plan, dentro o cercanas, ¿no? Buscamos 3 poblaciones, 2 de ellas, las más pequeñas que están ahí, mueren, no funcionan, la tercera se sitúa justo al lado del inicio del incendio. Bueno, metemos en 2010 con protección contra herbívoros. Fíjense, en este punto concreto sí que tenemos regenerado fuera de los vallados, sin que los herbívoros en este caso dañen, posiblemente por lo que decía Didac también, de que tenemos diversidad de otras especies, posiblemente tengan apetencias diferentes, pero sí es importante indicar varias cosas que además en un estudio reciente que me pasó en Inés, que está por aquí, primero, lo que tengo que decir es que no hemos hecho autoprotección, no hicimos, lo acabo de decir, no lo he encontrado, aquí no le hicimos ningún tipo de tratamiento y era un valor importante. El fuego llega y se encuentra con posibilidad de arder y de arrasar la población, primer punto. Segundo, se salva una población que está pegada a la pista. Cuando la pusimos esa población dijimos, no podemos ponerla aquí porque es donde más daño puede tener por pisoteo, por presencia de personas, porque lo normal cuando nosotros pensamos en colocar una población es colocarla alejada de las perturbaciones principales, porque no incorporábamos la perturbación incendio. Resulta que aquí llegan bien los medios y son capaces de salvar la población que está más cercana. La población más alejada se nos quema entera. Aquí tienen algunas conclusiones que sale del estudio. Algo que yo no sabía y creo que no sabíamos es que regenera bien después de un incendio, con muchas cistaceas. Esa es información importante para ver cómo actuamos frente a un incendio que pueda llegar hasta ella. Si la regeneración es buena y la tenemos protegida contra herbívoros, posiblemente me preocupe menos la influencia del incendio sobre esta población. El problema de esta población es que salió muy bien con unas lluvias de octubre, con una regeneración importantísima, pero tuvimos el peor invierno en cuanto a sequía, se declaró emergencia hídrica poco después aquí en la isla y gran parte de la población murió. Y aquí se incorporan algunas de las cosas que habíamos comentado y para mí es importante irlas incorporando. Fíjense, hay elementos de la protección civil que no incorporamos en la conservación y hay elementos de la conservación que no incorporamos en la protección civil. El concepto combustible tenemos que incorporarlo dentro de los ecosistemas
porque es combustible. El concepto de autoprotección creo que lo tenemos que incorporar. Y el concepto de tener la información, de saber qué tenemos que proteger cuando hay un incendio, es fundamental para que los medios puedan actuar, si es que pueden. Solamente una cuestión, de verdad que le damos vueltas a ver cómo podemos evitar, porque estoy seguro que gran incendio vamos a tener otra vez, y va a volver a afectar al Parque Nacional. Y todo el trabajo que están haciendo los compañeros de restauración en ese entorno inmediato, en la orla, se va a volver a perder porque va a llegar ese gran incendio. Pues nada más, yo por mi parte nada más, creo que no me sacaron tarjeta, estuve al límite y muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta también muy buena intervención, con muchas explicaciones en muy corto espacio de tiempo, muy bien ordenadas y muy bien aclaradas. Yo, vamos a ver, me han llamado la atención varias cosas. Es evidente que hay que proteger, pero, por ejemplo, ay Dios, ese es mi móvil. Bueno. Perdón. Es evidente que hay que proteger, pero ha resaltado muchísimo la protección del Parque Nacional. Sí, porque un trave que tengo, ¿eh? Sí, claro, pero ¿y la protección del pinar? El pinar está profundamente degradado. En estos momentos está bastante peor que el Parque Nacional, a pesar de que el Parque Nacional está en un sitio climáticamente más problemático, pues por la mayor altitud, ¿no? Eso me llama mucho la atención. También me ha llamado la atención con que se pueda defender el observatorio, pero no una especie en peligro de extinción en un momento concreto. A mí me han llegado las noticias de que el Parque Nacional, en este último incendio, se quemó más de lo que debería quemarse porque hubo que llevar los medios a defender las zonas de población, que también lo entiendo, ¿vale? Pero que a veces hay que mirar dónde están las causas de que se queme a lo mejor más superficie del Parque Nacional. Después, es el momento de empezar a hablar, y sé que ya en el Cabildo también lo están haciendo en algunas, al menos algunas restauraciones y en otros aspectos, pero tenemos que dejar de hablar de especies amenazadas y hablar de hábitats. O sea, no se trata de defender la jarilla en tal punto, se trata de defender el hábitat. Entonces, la jarilla no tenía que estar sola, tenía que estar con todo su cortejo de especies acompañantes. Creo que hay que cambiar un poco la visión en ese sentido. Y mi pregunta en concreto va... Vale. Sí, bueno, es que también me llamó la atención hablar de selvicultura, sí, pero ¿se hace selvicultura para conseguir ecosistemas que no necesiten selvicultura? Esa es la pregunta, porque quería hablar del pinar y demás. A ver, por ejemplo, la selvicultura del Monteverde. Realmente la selvicultura que hacemos nosotros es intentando imitar la naturaleza, acelerar pasos, para dejarlo en un punto, la que hacemos actualmente. Yo no sé si dentro de 30 años las necesidades de la sociedad le dan un vuelco, pero realmente, por ejemplo, la silvicultura del Monteverde o la sustitución de una masa de pino radiata que busca también, porque está ubicada en las zonas de Monteverde, lo que busca es tener una masa de Monteverde lo más natural posible, sabiendo que procede de una masa muy antropizada. Por ejemplo, si procede de las masas de matarrazas, que las matarrazas se acabaron en los años 80, pero siguieron los aprovechamientos dentro del monte público hasta finales de los 90, principios de este siglo. Realmente son masas muy degradadas. Los tratamientos que se hacen paulatinamente son para intentar que poco a poco vayan entrando las especies más nobles, para que la cobertura suba y poco a poco, no me daba tiempo de poner todas las diapositivas, pero cuando nosotros vamos eliminando y dejando una pequeña entrada de luz a esa masa dominada sobre todo por brezo y por falla, lo que nos va llegando, si hay ejemplares de laurel cerca, sobre todo es un regenerado de plántulas de laurel, desde el punto de vista, solamente enfocándolo desde el punto de vista del dosel arbóreo, ¿vale? Sin entrar en más detalle. Entonces lo que intentamos es llegar a eso. Esos ecosistemas están funcionando muy bien, aunque son laurisilvas jóvenes, porque son jóvenes, están funcionando muy bien contra incendios forestales. Si tenemos una recurrencia de 20, 30 años, lo que podemos garantizar es que cuando lleguen los incendios, si no llegan con intensidad, puedan seguir evolucionando de manera natural. Yo desde mi punto de vista en muchos de estos sitios ya dejaría lo que son las actuaciones y seguir la dinámica. Lo que estamos intentando es dejarlo en un punto que soporte los daños que puedan venir de fuera. Y como para mí, muchos de mis compañeros también, los incendios, uno de los principales, la intención es que pueda soportarlo sin necesidad de mucha ayuda por parte nuestra. ¿Que viene otro incendio?
que se frene en el borde inmediato, restauramos el borde inmediato y que siga evolucionando. Pero es verdad que se nos mezclan más problemas, el cambio climático, las probabilidades de que haya evoluciones. El tema de los refugios, yo estaba interesado porque para mí es importante. Hablábamos ahora, por ejemplo, en la zona del Pinar, la necesidad de tener refugios de especies herbáceas que sean capaces de regenerar. Tenemos explosiones de lotus después de incendios, que son muy interesantes si tuviéramos explosiones de sideritis, por ejemplo, o otras especies herbáceas que con la entrada de luz se pueden beneficiar después de un incendio. Esa entrada de luz, si se nos llena de unos ejemplares, aunque dure poco tiempo, va a evitar que nosotros hagamos trabajos de restauración sobre el pinar, porque el pinar en general, salvo los daños que bien indicaba Ángel en los pinares maduros, que tiene alta mortalidad, el pinar se regenera relativamente bien. El trabajo de conservación nuestro, independientemente de incendios, lo que intenta es imitar la naturaleza para ponerla en el punto de partida para que siga su evolución. Las masas de pino canario, que las nombradas también, Chiqui, lo que intentamos son masas que se plantaron con densidades muy altas, con un destino totalmente diferente, muy distintas a las densidades que de forma natural tienen las masas que tenemos y que podemos ver naturales. La intención es ir poco a poco llegando a esas densidades. Con las densidades naturales tenemos una biodiversidad mayor en el sentido de que se abren más huecos y más posibilidades de que la entrada de luz desarrolle. Pero necesariamente en determinados sitios vamos a tener que decidir, aquí no hay sotobosque. No sé si me explico. Para yo proteger, por eso lo de autoprotección me interesa, para yo proteger un bien que me interesa, el astrofísico, por ejemplo, necesito que antes, o una urbanización, o Dida sacó antes unos repetidores. Si yo quiero proteger un bien que a mí me interesa, el que sea, el Parque Nacional, que es el que yo citaba, necesito hacer actuaciones para que cuando llegue allí, llegue con la intensidad menor. ¿Vale? Con el comentario que sea el Parque Nacional, yo te puedo decir que no es cierto, es más fácil para nosotros actuar cotas abajo, donde está la población, tenemos trabajos seguros, y en las cotas altas es casi imposible destinar medios a zonas altas, la mayor parte de las veces o no sirve o los ponemos en riesgo. Por eso a veces la discusión no es exactamente esa. El mismo astrofísico no se hicieron trabajos, se hicieron trabajos defensivos de urbanización. Se deja los bomberos a la espera, llega el impacto y como pasa, las edificaciones que sí tienen un aguante se salvan, porque entran ahí los bomberos, pero no son capaces de parar el avance hasta el astrofísico. Y el astrofísico tiene muchísimo más valor que un cuarto de apero aguas abajo. O sea, no es un tema de conservación, protección civil. El astrofísico era uno de los bienes principales desde el punto de vista de infraestructura, de protección civil, para nosotros. Y aún así llegó el incendio. ¿Por qué? Porque entra con las carreras más importantes, donde no podemos poner un medio, porque en terminología a veces de incendio se habla de zonas de hombre muerto. No todas son zonas de hombre muerto, pero gran parte de las carreras que alcanzaron aquí es que si se pone un hombre ahí a intentar parar el incendio, lo arrasa. Es punto que no puede entrar nadie. Entonces tenemos que asumir que esto que tenemos nosotros, que empiezan los incendios en las cotas bajas y como nos sobrepase la barrera inicial, esa diferencia que hay entre la zona habitada y nuestro ecosistema, el pinar, la topografía y la meteorología de esos días lo va a alimentar con carreras rápidas hacia arriba, arrasando todo lo que haya. Lo que nosotros planteamos es, oye, antes de que entre en el ecosistema, vamos a generar una zona perturbada que lo pueda frenar. Eso para mí es lo importante. En la zona de la interfaz, trabajando mucho, en la zona privada, desde el incendio se está trabajando en el plan de medianías, por ejemplo, que me parece que es importante hacer, pero me parece que es, y la línea de Gran Canaria me parece un esfuerzo que a veces me deprime, porque la sociedad va en otro sentido. La sociedad va en otro sentido. Hay abandono de campo, ya nadie quiere plantar papas, etcétera, etcétera. Nosotros planteamos el plan de medianía como un proyecto también de ciencia ciudadana. No es solamente, allí metemos el corredor de Monteverde, por ejemplo. No la parcela de Monteverde, el corredor de Monteverde. Metemos el corredor de Termófilo. Metemos temas de biodiversidad, desde cajas nido, bebederos, etcétera, etcétera. Pero trabajamos para que haya ganado en esa zona y trabajamos para que haya agricultura en esa zona. Y trabajamos para que los primeros metros dentro de los espacios naturales, en esa barrena, estén perturbados. Es que no me queda más remedio. Yo puede decir, oye, es verdad que aquí nos cargamos esta especie, sí, pero me la cargo aquí para que no me cargue aquella población que es más valiosa o este ecosistema que está en mucho mejor estado. Fíjense los incendios en Península, que acabaron llegando a ecosistemas de mucho valor, cuanto antes no llegaban. Habrá que perturbar algo fuera para que no llegue ahí. Si realmente le damos valor, igual que damos valor al astrofísico, a la casa, vamos a tener que hacer estas actuaciones.
No nos queda más remedio. No sé si lo haremos exactamente igual que Gran Canaria, porque las realidades son distintas. De hecho, yo no metería ganado aquí como apuesta inicial en zonas de restauración de Monteverde, porque creo que el Monteverde tiene una utilidad, pero no descarto meter ganado en zonas de cortafuegos con un seguimiento adecuado. Cortafuegos que están ya mal, porque nosotros los hemos desbrozado durante mucho tiempo, o en zonas limítrofes con las zonas habitadas.